Muy buenas noches, amados hermanos, amigos que nos ven, bienvenidos a este nuevo encuentro con Minrey en casa. ¿Sabían ustedes que voy al parque a orar? Les había mencionado eso. Cada martes, que es mi día en el cual mi pico y cédula corresponde, voy al parque a orar. Y hace unos días me pregunté, me hice ese cuestionamiento y dije, ¿por qué lo hago? Recordé la canción de Marcos Witt en el cual él se hace ese mismo cuestionamiento y dice, ¿por qué lo hago? Y la canción es por ti. Y dije, bueno, ¿por qué lo hago? También mi hijo me contó que hace algunos días comentó en el chat del alcalde le hizo la pregunta, ¿cuándo van a abrir las iglesias? Y mucha gente comentó y muchos le dijeron, ustedes sigan orando en su casa. Entonces mi hijo buscó dentro de la Constitución colombiana nuestros derechos y les dijo, la Constitución nos ampara y nos ha dado libertad religiosa. Así que nadie me diga dónde debo ir a orar, porque la Constitución colombiana nos da libertad. Entonces llegué nuevamente a mi cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué estoy orando allí los martes en el parque? Bueno, realmente me dije, no es por la Constitución. Entonces será porque soy una mujer que soy muy costumbrista, no puedo dejar las cosas que rutinariamente hago. Y me cuestioné y sencillamente llegué sinceramente a entender que no es por eso, no es por la Constitución, por mis derechos, no es porque soy una persona rutinaria. Entonces, para llegar a mi respuesta, me pude hacer otras preguntas. Dentro de ellas, entonces, me dije, ¿cuál entonces sería esa circunstancia que me lleva allí al parque? Porque la iglesia ha arrebatado territorios. La iglesia ha arrebatado territorios. Nosotros, el Funza y Mosquera, es nuestra casa y en esa casa nosotros hemos alcanzado muchísimos avances, hemos tenido muchos avances, hemos sido luz en medio de este territorio. Para muchos esto no tiene sentido, los jóvenes no entienden lo que significa un parque dentro de un pueblo en Colombia. Si nosotros nos situamos en el parque, podemos ver qué cosas hay alrededor de nuestros parques. En primer lugar está la casa de gobierno. Antiguamente estaban las estaciones de policía, ahorita ya no, ya la descentralizaron. Siempre está la iglesia tradicional, símbolo de la religión, símbolo de las creencias de un pueblo. Nosotros nos hemos posesionado en este parque y nosotros hemos sido luz, nosotros hemos vencido las tinieblas. Entonces llegué a la conclusión que voy a seguir yendo y estoy yendo es por posesión y dominio. Posesión y dominio, porque no estoy dispuesta a cederle a Satanás ni un solo centímetro de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha entregado. Mi hijo tomó una fotografía hace ya unos meses atrás y es una de las fotografías que me encantan. Me gusta muchísimo porque es una fotografía que muestra la gran oscuridad, pero en medio de esas tinieblas uno puede observar en esa fotografía una luz. Y esa luz refleja a un hombre.
En medio de esa luz está el reflejo de un hombre, y esa luz, a través de esa luz, uno puede ver el rostro de aquel hombre. En medio de esas tinieblas, aquel hombre se refleja y su rostro está allí. Tal vez hemos tenido muchas tinieblas, hemos vivido en muchas tinieblas. Dice la palabra del Señor. Mire conmigo Mateo capítulo 5. Dice la escritura, Mateo capítulo 5, vamos a mirar el verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No importa la noche que estés viviendo, no importa la oscuridad de esa noche. La Biblia también nos habla de Pablo y Silas allí en Filipos. Ese pasaje nosotros lo podemos encontrar también en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 nos muestra cómo Pablo llega allí a Filipos, y una mujer que estaba, dice, poseída de un demonio, ellos echan fuera aquel demonio y aquel amo, porque ella era una mujer esclava, y ese hombre se lucraba de la adivinación de esa mujer. Cuando él se dio cuenta que ellos habían reprendido ese demonio de adivinación, los hizo echar a la cárcel, y Pablo y Silas fueron azotados, 40 azotes menos uno, o sea 39, y los mandaron a colocar en el calabozo más adentro, dice, en las profundidades del calabozo, allí donde no hay luz, allí en las tinieblas más profundas, donde ellos podían sentir, oler la muerte, porque no solamente fueron echados allí en lo más profundo, sino que colocaron grillos, cadenas en sus pies. Y la palabra de Dios dice que ellos adoraban a Dios. La palabra de Dios dice que ellos cantaban a su nombre, que ellos estaban allí. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Ese es en el verso 25. Dice, cantaban. Tremenda palabra de Dios. En medio de la muerte, en medio de las circunstancias, ellos ¿qué podían esperar? A cualquier momento podían ser precisamente muertos, podían ser destruidos, pero ellos empezaron a cantar y adorar al Padre omnipotente, no esperando la vida, no esperando un milagro, sencillamente amando a su Padre. Y en medio de esa circunstancia, su Padre amado se manifiesta, da su misericordia. Y dice que hubo un gran estruendo, las cadenas cayeron, la cárcel se abrió. Aquel carcelero quiso quitarse la vida, puesto que la responsabilidad era los presos, no podían volarse. Y él grita, no te quites la vida. Fíjese que ese amor y esa luz profunda en medio de la oscuridad, esa luz que llenó ese lugar por el amor hacia Dios, trajo a esas vidas, trajo libertad, pero una libertad no de cadenas humanas, sino una libertad espiritual. Dice que aquel carcelero los llevó a su casa, se convirtieron, aquellos presos conocieron la palabra de Dios, esa luz resplandeció. El amor de Dios en el ser humano no puede ser encarcelado, no lo quebrantarán las tinieblas. Ese amor debe tener posesión y dominio en medio de los tiempos. La iglesia no puede ser una iglesia que se detiene.
no importa las circunstancias. Yo no sé, yo no me he dado cuenta, puede haber ocurrido, pero yo no me he dado cuenta. No he visto o no me han contado de ningún cristiano que se pare frente a su iglesia y adore al Señor. Y cuando le pregunten qué está haciendo, o cuando la gente, algún conocido, si es que ningún policía pasa o ninguna persona se interesa, alguien le pregunte, diga, es que mi iglesia está cerrada y yo tengo posesión y dominio de adoración conforme dice la Escritura. Porque la palabra de Dios, la Biblia dice, hermanos, que no debemos dejar de congregarnos. Entonces, quiere decir que estos tiempos son tiempos de opresión del enemigo. Y yo debo reclamar esa posesión. Yo debo reclamar ese dominio que se me ha sido dado. Alguien dijo, las iglesias en las regiones, en China, en esas regiones, no existen. Hay que hacerlo a escondidas. Yo vivo en una democracia y lo que la Biblia me ha dado es libertad. Y Colombia vive una libertad. La iglesia debe anhelar esa libertad. Somos luz y esa luz debe ser proclamada. Esa luz es autoridad, esa luz es dominio. Amados hermanos, yo les invito a que ustedes no escondan su luz, sino que anhelen que esa posesión que Dios nos ha dado y que ha llegado a su casa no se pierda. La oscuridad jamás arrebate la luz de su casa. La figura suya, la figura de su casa no se trastornará si la luz de Cristo alumbra en su hogar, si usted se mantiene en firme conforme la palabra. Yo quiero orar en esta hora por usted, por su casa. Padre Celestial, bendigo a los hermanos, bendigo sus familias, bendigo sus convicciones, bendigo la palabra que ha sido traída a sus vidas. Bendigo, Señor Dios Todopoderoso, los territorios que nos has entregado, los terrenos, Señor, todo lo que pisare la planta de nuestro pie será bendito. Bendigo todo lo que pisan, bendigo todo lo que anhelan. Anhelo, Señor, tu palabra y deseo que en ellos exista esa realidad, Señor eterno, que nunca se nos quite la posesión, el dominio, sino que tú, Señor, estás con nosotros siempre. En el nombre de Jesús, bendigo a las familias, reprendo al devorador, porque nos es dada posesión y dominio por tu palabra. Yo echo fuera la enfermedad, reprendo las tinieblas, echo fuera la soledad, reprendo en el nombre de Cristo la depresión, echo fuera el desánimo y declaro tu palabra, echo fuera todo temor y declaro tu verdad, declaro tu convicción en cada corazón, en el nombre de Jesucristo. Amados, Dios les bendiga.